Sofía, cuéntame, tu narrativo personal, cómo llegó a la ortodoxia y cómo se puso a cantar en el coro. Pues para empezar, yo no soy de la Ciudad de México, soy de un estado que se llama Guanajuato y es considerado como el estado más conservador del país. Católico, el 90 y tantos por ciento de los guanajuatenses son católicos y vengo de un seno familiar católico muy conservador. Pero yo de alguna forma no me sentía conforme, sentía que algo faltaba, que necesitaba saber algo más. Entonces vine aquí a la Ciudad de México para estudiar ópera y me empecé a dedicarme a la ópera, pero aún sentía que algo faltaba. De repente un compañero del conservatorio nos comenta que la Iglesia Ortodoxa griega necesitaba cantantes. Pero yo pensaba, como ya tenía un antecedente negativo hacia la religión, dije, no quiero, no, pues qué aburrido, mejor la ópera, mejor. En León estudié como violinista, música sacra, y aquí me vine a estudiar ópera, entonces dije, no, pues no. Por obra del destino de Dios llego a la iglesia con otro cantor y conozco al padre Damián, que es el canciller, y él nos empieza a hablar un poco más sobre la música bizantina. La verdad es que la música fue lo que me atrapó primero. Lo escuché cantar, entonces empiezo a investigar la historia de la iglesia ortodoxa porque, vuelvo a mencionar, mi familia era muy conservadora. Y si ellos sabían que yo trabajaba en una iglesia que no era católica romana, para ellos era como lo peor. Así que investigué, leí y voy estudiando la historia de la iglesia cristiana y voy dándome cuenta que hubo un cisma en 1054, el cisma de Oriente y Occidente, y voy investigando más y me voy empapando más y más y me empezó a interesar muchísimo más. Después comienzo a estudiar más la música, más los himnos, las antífonas, los troparios, y me enamoro todavía más y más y más y más, pero de alguna forma mi corazón sentía que era ese lugar, que era aquí donde yo quería estar. Hablo con el padre Damián y yo le digo, bueno, es que yo me siento así, con mi familia no me llevaba bien la cuestión religiosa, hay cosas de las que yo no estoy de acuerdo. Entonces, hablando con él, me empezaba a esclarecer mis dudas. Él me comenzaba a decir, mira, esto es lo que está ocurriendo, en la iglesia pasa esto. Esto sucedió hace mucho tiempo, entonces me empecé a enamorar todavía más y más y más de la música bizantina. La empiezo a estudiar más. Empiezo a estudiar más la lectura musical bizantina. Que es totalmente diferente. Totalmente diferente, a lo que me empiezo a enamorar todavía más y más y más de la música. Empiezo a investigar muchísimo más a fondo del origen de los himnos, de los santos, de todo, de los concilios que hubo, todo lo empecé a investigar más. Yo, o sea, estoy enamorada. Bueno, me imagino que tenía que pasar un periodo de conflicto con su familia. ¿Cómo pudo mejorar o dar a su familia a comprender cómo era diferente esta iglesia y cómo se reaccionaron cuando se convirtió? Cuando mi mamá me habló y me preguntó que en dónde estaba trabajando, yo le dije que en una iglesia ortodoxa. Ella me hizo todas las preguntas. Gracias a Dios yo tenía todas las respuestas porque investigué mucho. Entonces me preguntaba qué clase de iglesia es, cuándo comenzó, y le voy diciendo, es la iglesia más grande. Se separaron en esta época, pasó esto, las diferencias, todo se lo dije. Mi mamá todavía como que se quedó un poco preocupada. Un día, en Semana Santa de hace 5 años, para esto yo le comenté que me iba a crismar, porque para mí yo sentía que aquí era la paz, mi corazón decía que aquí era. Entonces nos crismamos, el otro cantor y yo, y ese año fue en noviembre y en marzo fue Semana Santa de ese año y mi mamá llegó de sorpresa. Entonces me habló, fue un Jueves Santo, y me dijo, ¿en dónde estás? Estoy enfrente de la iglesia. Y yo le respondí, es que estoy cantando.
Me dice, no, tienes que salir. Entonces salgo y mi mamá todavía como que un poco preocupada de en dónde estaba, la invitó a pasar y ella no quería. Una tía definitivamente dijo, no, me voy a quedar en la puerta. Pero mi mamá va entrando y llega en el preciso momento en el que el arzobispo se hinca ante la cruz de Cristo y le besa los pies. Era tanta la energía que se estaba viviendo en esa Semana Santa que mi mamá empezó a llorar. Empezó a llorar. Entonces me dijo, es aquí. Yo no me voy a cambiar porque en esta religión yo crecí, pero es aquí está Dios. Y si tú te vas a convertir, si tú quieres ser ortodoxa, tienes toda mi bendición, tienes todo mi permiso porque es aquí. Entonces mi mamá ahora está muy emocionada porque sabe que aquí tengo un puesto de primera cantante de la iglesia, sabe del trabajo que hacemos como transcribiendo del griego antiguo al español la música para que la puedan cantar en otras iglesias en Latinoamérica. Y ella sabe que yo soy completamente feliz aquí. Me alegro. Bueno, es muy, muy gracias por